pasar a una prueba de audio? Sí, bueno, Sí, ahora sí ya lo me escuchamos. escucho. Sí, claro. Muy bien, Bien, gracias. por favor. Sí. ¿Ya comienzo? Sí, ya puede comenzar. Bueno, gracias. Gracias, buenas tardes. Lamento no poder estar presente en la sesión. Sin embargo, pues afortunadamente tenemos ya estas herramientas que nos permiten trabajar a distancia. Bueno, el título de mi trabajo es el Laboratorio de Electromagnetismo, una experiencia docente durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19. Eh, soy investigador en el Instituto de Física e imparto clases en la Facultad de Ciencias de la UNAM. En este caso, mi ayudante fue Alfonso Hernández y solamente algunos de los estudiantes que llevaron el curso, aceptaron participar como coautores de este trabajo. Están sus nombres ahí. Bueno, ¿cuál es la motivación de este trabajo? Como, bueno, ya padecimos todos un confinamiento obligado por esta pandemia y esto nos obligó a aprender muchos métodos de enseñanza a los cuales no estábamos acostumbrados, tanto los docentes como los alumnos y las autoridades para darnos las facilidades necesarias de manera que pudiéramos continuar con los cursos. En particular, la carrera de física de la Facultad de Ciencias incluye, como en casi todas las carreras de física, obviamente, un curso obligatorio de laboratorio de electromagnetismo, en este caso corresponde al cuarto semestre. Por otro lado, en la UNAM, los académicos recibimos una aportación económica por parte de las autoridades para la compra de material didáctico quincenalmente. Entonces, con base en esto y tomando en cuenta los objetivos de este curso, según el programa oficial, pues los objetivos son esto es lo que aparece en la documentación del plan de estudios, el desarrollo de la capacidad de investigación del estudiante en electromagnetismo, el conocimiento de los principios físicos del funcionamiento y manejo del equipo con que cuenta el laboratorio y el manejo de datos experimentales. Dado que estábamos confinados y los alumnos no tenían acceso a los laboratorios, la parte más complicada era, desde luego, el acceso al conocimiento tanto en el funcionamiento como en el manejo de los equipos de laboratorio. Por lo tanto, diseñamos un curso en el cual añadimos como objetivos, primero la comprensión, desde luego, de los aspectos físicos involucrados en los experimentos, que aprendieran a redactar el informe del laboratorio con un formato de artículo científico, promover el trabajo en equipo, en este caso tuvo que ser a distancia, y la comunicación oral, y reflexionar acerca de los aspectos éticos en el trabajo de investigación. Para poder llevar a cabo este objetivo, en el curso lo que hicimos fue adquirir un paquete con los materiales necesarios para la realización de los experimentos y que se les entregaran de manera gratuita a los alumnos. Ellos no tuvieron que aportar nada desde el punto de vista económico, más que, como veremos más adelante, para la realización de un proyecto final. La explicación de los experimentos la realizamos a través de Google Meet una vez a la semana, y de acuerdo al programa de la materia, pues son 2 sesiones de 3 horas a la semana, y verificábamos a la segunda sesión los avances que llevaran en sus experimentos y resolver sus dudas. Toda la información está disponible en este caso para los alumnos en el sitio de Classroom que se diseñó específicamente para este curso. Además, los alumnos se esperaba que hicieran de manera individual sus experimentos en casa con todo este equipo que se les entregó y completaban con ello las 6 horas de trabajo efectivo. Se les pedía que entregaran los informes y sus tareas una semana después de terminar el experimento o después de que se les asignara la tarea. Y además, para el final del semestre, se les pidió que desarrollaran por equipos un proyecto experimental. Afortunadamente, de alguna manera, desafortunadamente de otra, el grupo era bastante pequeño, solo fueron 9 alumnos,
de manera que pudimos organizarlos en 3 equipos de 3 alumnos cada uno y que ellos se pusieran de acuerdo en hacer sus experimentos. En el paquete se les incluyó un multímetro digital. Todo esto es equipo de bajo costo, pero que verificamos que funcionara. En vez de una fuente de voltaje común y corriente, conseguimos convertidores de voltaje, de estos que se usan para los equipos electrónicos, radios, etcétera, bocinas, que permitiera cambiar el voltaje de salida entre 3 y 12 volts en corriente directa. Se les dio un calibrador digital, flexómetro, regla de plástico, un termómetro de alcohol tipo pecera. Se les entregó también una tableta para circuitos con elementos para circuito como resistencias, capacitores, diodos y cables de diversos tipos con caimanes, bananas y los especiales para el protoboard. Imanes permanentes y brújulas. Se les dio un termistor. Y finalmente, para el último experimento, se les entregó una tarjeta Arduino con un módulo sensor Hall para que pudieran medir el campo magnético. Se les dio también una pila de 1.5 volts, juego de desarmadores para joyeros y materiales diversos como laminillas metálicas, goteros, alambres, hilo, papel para gráficas especiales, etcétera. El costo aproximado de cada paquete fue más o menos de 1,200 pesos. Que si uno considera que no dimos clases pues en un año, pues quedó bastante amortizado con el ingreso que recibí a través de esta aportación no como prestación laboral. Bueno, en cuanto a los experimentos, en realidad se dividieron en dos partes, una que eran los realizados por los alumnos a través de la construcción de un electroscopio, como una introducción, algo cualitativo. Aprendieron a usar el multímetro con diversos tipos de mediciones, hacer experimentos sobre la ley de Ohm, construir un puente de Wheatstone, construir un circuito RC en el cual medían el tiempo de carga y descarga del capacitor. Midieron la variación de la resistencia con la temperatura de un termistor y de manera cualitativa reconstruir las líneas de campo magnético producidas tanto por un imán permanente como por una bobina que ellos construían a partir de un rollo de alambre que se les proporcionó también. Y por otro lado, dado que los equipos eran un poco más caros, no se les pudo entregar a cada uno de ellos un equipo, les proporcioné los datos y hicieron el análisis y algunas también tuvieron la oportunidad de hacer simulaciones en sitios como el ya mencionado FET Colorado. Entonces, para el análisis de datos, les entregué datos acerca de un capacitor de placas paralelas y al mismo tiempo reconstruir o obtener el tiempo de carga y descarga del condensador de la misma manera que en el circuito sencillo que ellos construyeron, pero esta vez utilizando un generador de señales y un osciloscopio. En el caso de los experimentos en casa, como les decía, el uso del multímetro, midiendo el voltaje en la línea eléctrica, aprendiendo a medir el voltaje en una pila, en la misma fuente de voltaje que se les entregó, hacer la ley de Ohm, ya sea variando el voltaje o variando la corriente, manteniendo alguna de las otras variables fijas, como podría ser la intensidad de corriente o el voltaje. Se construyó un puente de Wheatstone en el cual pudieran comparar el valor que medían o que determinaban con el puente y midiendo directamente con el multímetro. Construir este circuito RC en el cual esencialmente lo que hacen es medir la diferencia potencial en el condensador como función del tiempo. La variación de la resistencia con la temperatura de la resistencia de un termistor que estaba sumergido en agua y la temperatura la midieron con el termómetro de tipo pecera. Finalmente, con la tarjeta Arduino Uno, se les entregó también el sensor Hall para que pudieran hacer por lo menos aprendieran por lo menos un poco acerca de la programación de este tipo de sistemas electrónicos y que pudieran obtener resultados acerca de la variación del campo magnético con respecto a la distancia hacia nuestro sensor.
Algunos de los ejemplos que muestro de los resultados que obtuvieron fue, por ejemplo, cuando se mantenía el voltaje fijo en la ley de Ohm, medir la intensidad de corriente como función del inverso de la resistencia y se obtenían una recta prácticamente perfecta. Sí, en el caso del circuito RC, aquí vemos las gráficas obtenidas para los tiempos de carga y descarga y haciendo la comparación, midiendo tanto la capacitancia como usando el valor nominal de la capacitancia y midiendo la resistencia, estimar, comparar el tiempo de descarga que medían aquí comparando con este valor esperado del tiempo de carga y descarga igual al producto de R por C. En el caso de la variación de la resistencia con la temperatura, pues se esperaba que conforme subiera la temperatura, disminuía la resistencia. Existe también un modelo aquí un poco complicado para hacer cambios de variable. Algunos de los alumnos sí, digamos, realizaron este cambio de variable y con los pocos puntos experimentales que pudieron obtener, lograron muy buenos resultados. Por otro lado, para las líneas de campo magnético, aquí vemos un ejemplo muy simple utilizando una brujulita y se pudo ver la orientación del campo magnético y de esta manera reconstruyeron estas líneas. Finalmente, fue posible para ellos medir la variación del campo magnético como función de la separación con respecto a la sonda y les dio, no en todos los casos daba una variación como 1 entre la distancia, pero podían apreciar que había una disminución como función de esta distancia. Por otro lado, para los análisis de datos, se construyó un capacitor de placas paralelas utilizando discos o anillos de unicel forrados de papel aluminio y separándolos, por ejemplo, con periódico para medir la dependencia con la separación de las placas, de la capacitancia con las placas y de esta manera obtener la constante dieléctrica del papel. Tuvieron buenos resultados con este experimento, bueno, más bien con este análisis de datos. Finalmente, determinar tiempo de carga y de carga, en este caso, del condensador, utilizando un osciloscopio y una fuente un generador de señales de muy bajo costo, pero que no se les pudo proporcionar a ellos. Finalmente, los proyectos que propusieron cada uno de los equipos fue construir un generador Van de Graaff. Ustedes pueden ver aquí una fotografía de que realmente funcionó su generador. La observación del principio de inducción de Faraday a través de construir una bobina y hacer pasar imanes en movimiento, ya sea con un plano inclinado o dejándolo caer, y medir la corriente inducida. Finalmente, aunque no tengo fotografías aquí, construyeron una jaula de Moebius para ver la orientación de las líneas de campo. Finalmente, pues es importante saber si realmente el diseño de este curso les sirvió a ellos finalmente del objetivo que aprendieran algo. Entonces, les preguntamos si ellos habían aprendido algo y si les había sido útil el curso. Y aquí tengo algunas de las opiniones de ellos. Es un poco larga, voy a leer un poco. Dice, luego del laboratorio de electromagnetismo, cursé el laboratorio de óptica, que se llevó a cabo de forma híbrida, siendo virtual y después presencial. De forma similar al laboratorio de electromagnetismo, durante la modalidad a distancia se nos proporcionó material con que trabajar en el hogar y gracias a la experiencia anterior que tuve se me hizo mucho más fácil realizar los experimentos por mí misma y solucionar los problemas que se presentaban. Con el material con que disponía, más artículos del hogar que podrían haber sido útiles, algo que no podría haber hecho de la misma manera sin la experiencia del laboratorio de electromagnetismo. Esta fue la opinión de la alumna Laura González. Desde mi perspectiva, el kit para poder realizar experimentos en casa del laboratorio de electromagnetismo fue en extremo útil para el laboratorio de óptica. De cierta manera, obtuve más intuición y facilidad para pensar en los arreglos experimentales. Igualmente, cuando se trataba de tomar
y tratar los datos experimentales. Ya tuve la facilidad de trabajar tablas gráficas e incertidumbres en Excel y en LaTeX para la redacción de las prácticas, según el alumno Diego Valdés. Bueno, como conclusiones a este trabajo, puedo mencionar que se consiguieron equipos, parece que nos está compartiendo la pantalla, no estoy seguro. Sí, está bien. Se consiguieron equipos materiales de bajo costo para que los alumnos llevaran a cabo todas las prácticas en casa y adquirieran experiencia para desarrollar un experimento en equipo. Afortunadamente fue posible que todos los alumnos terminaran el curso. El porcentaje de aprobación fue del 100%. Algunos problemas, de repente alguno de los alumnos quemó el multímetro, pero pues como era de bajo costo, mismo lo repuso. De acuerdo con los comentarios de los propios alumnos, pudimos ver que sí asimilaron los conceptos que se habían planteado al principio y que además les sirvieron para cursos posteriores con el desarrollo de estas competencias. Ahora, desde el punto de vista docente, pudimos identificar mejores viables para los experimentos a distancia y para optimizar la comunicación con los alumnos. Algo de lo que habíamos propuesto inicialmente, que era mejorar la comunicación oral de los alumnos, fue algo que no se pudo hacer porque de alguna manera ellos generalmente no participaban, sabíamos que estaban presentes en la clase, pero generalmente ninguno de ellos participó. Solo hubo 2 o 3 que prácticamente en todas las clases participaron. Bueno, con esto termino. Gracias por su atención. Muchas gracias por su Sí, presentación. sí. Como vamos un poco atrasado, no va a poder haber preguntas en esta conferencia. Muy bien, no hay problema. Lamento.